Chicos, tienen la guía de la clase de hoy, ¿no es cierto? Yo se las mandé la clase pasada. La 3. ¿La de contratos puede ser? No. La de derechos y obligaciones. Te las vuelvo. Profe, es la que dice derechos y deberes del empleador y trabajador. Sí, esa. Sí, está subida al grupo. La tienen. Sí, profe, está subida. Ah, bien, listo. Sí, veo, esa es. Bueno, siguen entrando todavía, así que esperamos un poquito. Me está funcionando, Samuel, que me preguntabas la otra vez, no sé bien qué hice. Yo seguí las indicaciones de Gabriel y anda. ¿Lo para el ingreso automático le funcionó al final? Sí, me funcionó, solamente se van como uniendo a una lista y ahí voy admitiendo de a poco. O sea, podría admitir a todos, no sé, a las I10 y ahí con un solo clic se admiten a todos, pero sí me funciona. Pero igual es como que usted tiene que autorizar que entren, no es como que entren automáticamente todavía. Claro, exactamente, los autorizo. Se ponen como en una lista, te muestra la lista de los que quieren unirse. Ahora, por ejemplo, admito y admito a uno, porque es el que estaba en la lista, pero en la primera vez se juntaron 20 y pico. Pero bueno, es más fácil. No me cierro porque creo que debería ser automático, no debería estar usted aceptándolos. Igual puede aceptar por cantidad, pero Sí, creo que no era la gracia de la cuestioncita. Bueno, después pero voy es a ver mejor qué puedo que hacer. la otra, te digo, ¿eh? Me imagino. Bueno, vamos a empezar ahora sí. A ver, voy a compartir. Bueno, ahí la ven, ¿verdad? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, habíamos hablado la clase pasada que estamos viendo los derechos y las obligaciones, o los derechos y deberes que tienen el empleador y el trabajador una vez que ya están vinculados por un contrato de trabajo. Y habíamos hablado, hicimos referencia a que eran recíprocos, o sea que a un derecho de una de las partes le correspondía como contraprestación una obligación de la otra, y al revés, a una obligación le corresponde un derecho. Y dijimos también que había obligaciones comunes a las partes, que eran, correspondían a los dos, ambos, empleador y empleado, estas obligaciones, pero que no se trataban de una obligación concreta de hacer o de cumplir con alguna prestación, sino más bien que hacían referencia a cómo debían cumplirse estas obligaciones específicas
que tienen cada una de las partes en el contrato. Eran deberes de conducta, y principalmente el deber de actuar con buena fe, de buena fe. Entonces, todos estos derechos y obligaciones que las partes tienen deben cumplirse o ejercerse de buena fe. Y ahora vamos a entrar, sí, a ver específicamente los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Vamos a empezar por el empleador, los derechos del empleador. Esto habíamos dicho un poco la clase pasada, el principal derecho del empleador es recibir el trabajo del empleado de forma personal y de acuerdo a lo pactado, o sea, para el trabajo, para la prestación que había sido acordada por las partes. Decimos también que tiene que ser de forma personal, ¿sí? Esto ya lo hablamos también, no puede suplantar, el trabajador no podría llevar como un reemplazante, mandar a un reemplazante para cumplir las tareas para las cuales había sido contratado ese trabajador. Entonces, este es el principal derecho, que es el motivo principal por el cual el empleador celebra el contrato, porque necesita recibir el trabajo de alguien, ¿sí? Necesita que le presten servicios, realicen una obra o ejecuten alguna prestación para su propio provecho. A ver, ¿qué voy a admitir? Siguen viendo, ¿no es cierto? Aunque me cambie. Sí. Sí, seguimos viendo la Bien. presentación. Gracias. Bien, gracias. Una de las principales, el principal derecho, dijimos, era recibir el trabajo. Pero acuérdense también de las obligaciones, y vamos a ver las obligaciones después que tiene el empleador. Entonces, se explica que tiene el empleado, entonces se explica que se le reconozcan determinadas facultades. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el empleador le debe pagar el riesgo económico del trabajo de la empresa? Lo asume el empleador. Entonces está obligado a cumplir con la obligación del pago o cumplir con sus obligaciones, independientemente si gana o pierda, independientemente del resultado económico que obtuvo con la empresa. Cuando hablamos de empresa, hablamos del establecimiento de trabajo, que puede ser desde algo muy chiquitito, yo a veces les digo desde un kiosco con un solo empleado, o una gran empresa. De esta forma lo trata también la ley, es el término que usa la ley de contrato de trabajo. Entonces, como el empleador es el responsable de cumplir con las obligaciones, así como todos los beneficios van a ir para él y no para el trabajador, también asume el riesgo económico negativo. Es por esto que la ley le reconoce ciertas facultades o le otorga ciertas facultades para que pueda organizar y tenga el menor riesgo o intentar que no tenga pérdidas en su establecimiento. Entonces, como asumen que el empleador es el que sabe, o el que va a asumir el riesgo al menos, se le reconoce la facultad de organización. Esto quiere decir que él es el empleador, es el que va a determinar o organizar tanto los medios económicos como humanos que tenga a su cargo y disponer tanto cómo se va a trabajar, las modalidades de la prestación, cómo se va a hacer el trabajo, a dónde la organización económica también, por ejemplo, dónde invertir, si comprar una máquina, qué máquina, y también la organización técnica de la empresa, la forma en que se va a
organizar técnicamente cuáles son los medios que se va a usar para cumplir con el trabajo, de qué forma, dónde establecerse, dónde cumplir el trabajo, las modalidades de la prestación en general, tanto del personal, o sea, la disposición, la organización de los medios económicos y humanos de la empresa. Entonces, si va a asumir el riesgo económico, se le dan las facultades de organización para que el saldo negativo o las consecuencias negativas sean las mínimas posibles, que el empleador pueda organizar la empresa y todos los medios que tenga a su disposición para que funcione de la mejor manera posible. Y esto también que haga posible asegurar el trabajo del empleador, ¿sí? Evitar pérdidas económicas para que el empleador pueda seguir pagando los salarios. Otra de las facultades que se le reconocen y que también es como una consecuencia de las obligaciones que asume, es la facultad de dirección. Esto es que un poco una consecuencia de la anterior. El empleador tiene la facultad de organizar todos estos medios, cómo hacer la tarea, qué maquinaria se usan, de qué forma, dónde, cómo hacer el trabajo. Pero necesita otra facultad para bajar esas disposiciones y esas directivas. Esta es la facultad de dirección, que es la posibilidad del empleador de que pueda dar órdenes a los empleados o al empleado. Estas órdenes no puede ser cualquier orden, tienen que tener carácter funcional, tienen que ser todas órdenes razonables. ¿Y cuándo son? Esperen que vuelvo. ¿Cuándo son órdenes razonables o funcionales? Cuando estas órdenes son el medio idóneo para lograr una finalidad que haga no a un interés particular del empleador, sino al interés colectivo de la empresa, cuando sea funcional o adecuada para el giro o el funcionamiento de la empresa. Entonces no va a poder dar órdenes, no se ampara o no tiene la facultad de dar órdenes discrecionales o que sean arbitrarias, y estas son aquellas que se desvían del objetivo de la empresa o de aquello del interés colectivo de la empresa, o que no sea acorde a lo que fue pactado entre el empleador y el empleado de cuál iba a ser la prestación que iba a cumplir ese empleado, ¿sí? Entonces, si este empleado que está recibiendo una orden, por ejemplo, es un gerente de marketing, no se le podrá dar la orden o no será una orden funcional y que esté obligada a cumplirla ese empleado, si por ejemplo se trata de cumplir funciones de el cadete, ¿sí? De una categoría, actividades correspondientes a una categoría que no corresponde a la que efectivamente tiene. Y al revés igual, al cadete no le podría pedir tomar decisiones que le correspondan al gerente de marketing, por ejemplo. Entonces, este tipo de órdenes no van a ser órdenes razonables, por lo tanto, puede el empleado negarse a cumplirla, ¿sí? O alguna orden que haga específicamente o que sea ajena por completo a la empresa. Por ejemplo, mandar a buscar a los hijos a la escuela, ¿sí? Si no ha sido contratado para eso la persona. Entonces, el director no le podrá pedir al gerente de marketing o al cadete, si es que no fue contratado para eso, ir a hacer trámites personales, por ejemplo. Siempre y cuando, repito, no haya sido contratado para eso. Otra consecuencia lógica también, lo que venimos hablando de la facultad de organización
de dirección y de la obligación que tiene el empleador, que es de pagar el sueldo de los empleados, es la facultad de control, que es también una consecuencia lógica o una derivación de las anteriores. Puede organizar la empresa para organizarla y disponer cómo las modalidades de la prestación, cómo se va a trabajar, cuáles son cuál será la modalidad técnica, necesita dar órdenes, pero una vez que dio esas órdenes, se le conoce al empleador la facultad de control para verificar justamente si el trabajo se está haciendo de conformidad a las directivas impartidas. Esta facultad de control tiene distintos aspectos. Uno de ellos es el de la prestación del trabajador, o sea, controlar, verificar de qué forma el trabajador cumplió con su tarea. Entonces, por ejemplo, si es un albañil, podrá verificar cómo hizo el revoque, cómo levantó la pared o cómo se instaló determinada máquina. Esperen que sigo admitiendo. Esa sería la facultad de control referida a la prestación del trabajador, al trabajo, a cómo se ejecuta el trabajo, las obras, los servicios, que prestan los trabajadores. También hay otro tipo de control que es el control del personal. Este control tiene una finalidad. Esta finalidad, o sea, el control personal se ejerce con una finalidad. La finalidad es evitar que ingresen al establecimiento objetos que el empleador no quiere que ingresen o evitar que salgan objetos del establecimiento que no son del trabajador que los está retirando. ¿Se entiende, no? Que se lleven cosas del establecimiento, de la empresa, o que entren cosas que no quiere el empleador. Entonces, este control, el control, si se desvía del objetivo, que es evitar esto, va a ser un control arbitrario, no va a ser una facultad que se está ejerciendo de conformidad con las facultades reconocidas al empleador. ¿Y de qué forma se tiene que hacer? Los controles tienen que ser aleatorios, ¿sí? O a todo el mundo de forma aleatoria, pero no persiguiendo a un solo empleado o a determinados empleados, de manera que se entienda que pueda existir algún abuso, alguna persecución, algún acoso respecto de algún empleado o algunos empleados en particular. Tiene que ser salvando o cuidando la dignidad del trabajador. Esto quiere decir, por ejemplo, que a las mujeres pueden ser revisadas al ingreso o egreso del establecimiento únicamente por personal femenino. ¿Vieron? Que cuando cachean, así que en los recitales, bueno, al ingresar o salir del trabajo, si esta es la modalidad de control dispuesta por el empleador, tiene que ser efectuada por las mujeres, y no hay nada escrito de que los hombres tienen que ser revisados por hombre, pero es lo que se hace, ¿sí? Está más bien como que se cuida a la mujer en este sentido. No puede, si el medio de seguridad o el modo de control, por ejemplo, cámaras de seguridad, tienen que estar colocadas en lugares en que no afecten la integridad o la dignidad, la intimidad de los trabajadores. Por ejemplo, no pueden colocarse en baños, en vestidores o en lugares donde el personal pueda cambiarse. Y algo muy importante también es que todos estos medios de control o formas de control que el trabajador establezca
en su establecimiento, tienen que ser informados y autorizados por la autoridad control. Esto es en la provincia, la Subsecretaría de Trabajo, o a nivel nacional, el Ministerio de Trabajo de la Nación. Entonces, si el empleador pretende poner cámaras de seguridad, tiene que hacer un trámite administrativo en la Subsecretaría de Trabajo para obtener la autorización y así poder instalar las cámaras de seguridad. Igual con el control horario, ¿sí? Para si va a usar un control horario informatizado o alguno o el que sea que no sea de firmar la planilla o que no haya ningún control, que el control lo ejerza él personalmente, el empleador personalmente, cualquier tipo de control del registro de horario tiene que estar aprobado por la autoridad de aplicación, por la Subsecretaría de Trabajo. ¿Quedó claro esto? Otro de los, si tienen preguntas me van interrumpiendo. Otra de las facultades de control o de las manifestaciones que tiene esta facultad, este derecho, es el de control médico. El trabajador cuando se enferma tiene el derecho de gozar de licencia por enfermedad. Para acreditar la enfermedad, el trabajador va a tener que presentar un certificado médico. Entonces, la ley le reconoce al empleador la facultad de que el empleado que ha comunicado que no concurrirá a prestar servicios por algún inconveniente de salud, tiene la facultad de ser revisada, de hacer revisar al trabajador por un médico de su confianza. Entonces, esta es otra de las derivaciones de la facultad de control. A veces pasa que el médico del trabajador y el médico del empleador no están de acuerdo, ¿sí? Hay divergencia entre ambos médicos, supongamos, y pasa a veces con las licencias psiquiátricas, enfermedades que son más difíciles de probar, que no es un hueso roto, ¿sí? Entonces, supongamos que el empleador tiene un empleado con alguna licencia por una enfermedad psiquiátrica o psicológica y evaluado por el médico de confianza del empleador, le da el alta, le da el alta. Para el médico del empleador, por ejemplo, el empleado ya estaría en condiciones de prestar servicios. Si el médico personal del trabajador no le ha dado el alta, tienen ambas partes la facultad de pedir una junta médica, solicitar una junta médica en la Subsecretaría de Trabajo para que allí los médicos de la Subsecretaría de Trabajo, una junta, o sea, más de un médico, analice al trabajador y ahí se decide si el trabajador tiene el alta o no. Y podría ser al revés, algún trabajador que quiere volver a trabajar y el médico de la empresa o de confianza del empleador entiende que todavía no está apto para volver y esto puede ser un perjuicio también para el empleador que no quiera que sufra algún accidente o que la salud del trabajador empeore por prestar servicios cuando aún no tenía el alta, ¿sí? Puede ser, puede ocurrir de las dos partes, o podría ser también con que no estén de acuerdo, no ya con la ausencia o no de la enfermedad, sino con el tiempo de licencia que se le recomienda. Entonces, cualquier divergencia, el empleador tiene la facultad de controlar o de verificar el estado de salud del trabajador y cualquier divergencia podría solucionarse en la Subsecretaría de Trabajo solicitando una junta médica. Otra de las facultades es el poder reglamentario, o sea que el empleador tiene la facultad
de dictar reglamentos. Esto es normalmente o es frecuente en aquellas empresas más grandes en las que es difícil tal vez bajar órdenes de forma directa, impartir las órdenes de forma directa, o en que hay estándares como más precisos de cómo cumplir el trabajo. Entonces se podría reglamentar desde, por ejemplo, si es un lugar de atención al público, desde las formas de saludar, desde el uniforme, los descansos, cuándo pueden tomarse, qué tareas corresponden a cada empleado de acuerdo al sector, qué hacer ante determinado inconveniente, a quién notificar, o sea, todos estos como protocolos de actuación o indicaciones más precisas que, repito, son como más frecuentes en establecimientos grandes. Por supuesto, para que el reglamento se cumpla, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se les ocurre? Porque un incumplimiento puede ocasionar podría aplicar una sanción el empleador. ¿Qué se les ocurre que tiene que pasar para que el trabajador esté obligado a cumplirlo? Demostrarlo. Demostrar Comunicarlo. Eso. O sea, decirle a tu empleado qué es las bases y condiciones. Exactamente. ¿Han visto algo de consumo, las bases y condiciones? Bien, Victoria, lo que tiene que hacer el empleador cuando dicta un reglamento es hacerlo conocer, comunicárselo a los empleados. Entonces, en el momento del ingreso, cuando el empleado ingresa a trabajar, ahí se le comunica la existencia de este reglamento. Entonces, ustedes, empleadores, atención, que esta comunicación tiene que ser fehaciente. Entonces, tienen que dejar un registro de que el trabajador, una constancia por escrita, con la firma del trabajador, de que recibió el reglamento para que esté en conocimiento de cuáles son las normas que tiene que cumplir, para que conozca el reglamento. Y supongamos, si durante el transcurso del vínculo el reglamento es modificado, esta modificación también tiene que ser notificada a los empleados. Entonces, un reglamento o una orden específica diferente que altera sustancialmente el vínculo tiene que ser notificada a los empleados. Y esta notificación tiene que quedar acreditada. Entonces, si ustedes son empleadores, asegúrense de tener esta notificación, una constancia de la notificación, ¿sí? Siempre por escrito, con la firma del trabajador que se da por notificado. Otra de las facultades que tiene es la facultad de alterar las condiciones del contrato de trabajo, ¿sí? O se llama ius variandi también. ¿Vieron que hemos dicho palabras del latín? Ius es derecho, variandi es modificar, alterar, variar. Entonces, el trabajador tiene las facultades de ir modificando el contrato de trabajo. ¿Y por qué? Hemos dicho justamente que es dinámico el vínculo. Por eso el derecho laboral va cambiando constantemente, porque un montón de condiciones hacen que vayan variando las formas de trabajo, que hacen ya no tanto, pueden hacer a cuestiones técnicas, a cuestiones de la pandemia, que los trabajadores empezaron a trabajar, a prestar servicios desde su casa, cuestiones económicas, todo esto hace que sea necesario a veces o conveniente modificar alguna condición del contrato de trabajo. Pero tiene un límite, ¿sí? El empleador no puede ir modificando
porque sí, o como porque se le ocurra, el contrato de trabajo, ¿sí? Las condiciones del contrato de trabajo. Primero que nada, tiene que cumplir con todas estas condiciones, las tres, ¿sí? Todos estos requisitos o estos límites tienen que ser respetados. Si alguno no se cumple, esta modificación impuesta por el empleador sería arbitraria, está excedida en el límite impuesto por la ley y por lo tanto sería arbitraria y habría que volver atrás. O si no, podría ser una causal suficiente para que el trabajador se dé por despedido sin causa. El primer límite o la primera condición que tiene que cumplir este cambio es que sea razonable. ¿Y cuándo es razonable una modificación en el contrato de trabajo? Que como les decía, puede ser, así como el derecho laboral es cambiante por un montón de condiciones, el vínculo particular entre un empleador y un empleado también lo es, por diversas razones. Tiene que ser razonable, habíamos dicho. ¿Cuándo es razonable? Cuando es funcional, cuando hace no a un interés particular, personal, sino que hace o es un medio idóneo o adecuado para, o razonablemente adecuado para el desenvolvimiento de la empresa. Cuando hace o tiene su fundamento en algo relativo bajo a la prestación de servicios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el empleador va a abrir una nueva sucursal, entonces le cambia, le modifica la alteración que pretende hacer, o la modificación sería cambiar de lugar de prestación de servicios. Entonces, en lugar de cumplir funciones, servicios en la sucursal de Godoy Cruz, cumpliría funciones en la sucursal del centro. Esta sería una modificación. Pero hay otro límite, es que, y como vemos acá, la alteración hace netamente a algo funcional, ¿sí? Cumplir funciones en otro establecimiento. Otro límite sería que no se puede modificar condiciones esenciales del contrato de trabajo. Y estas condiciones esenciales hacen a las que algunas son esenciales para todo el mundo, por ejemplo, el salario, nadie puede poner en tela de juicio que ha sido algo esencial al momento de tener de celebrar el contrato, o la categoría, ¿sí? A la persona a la que contratan le dicen cuál es la categoría y obviamente ha sido una condición esencial. La jornada, porque además la jornada, si se alarga o se acorta, podría alterar el salario también. Altera en detrimento una alteración que no sería posible cuando es una disminución del salario, ¿sí? Si lo que se hace es un aumento del salario, obviamente todo aquello que haga a ampliar derechos del trabajador puede hacerse sin ningún inconveniente. O sea, lo que estaría vedado sería la reducción del salario, bajar la categoría, disminuir la jornada, porque además implicaría una reducción salarial, o ampliarla, porque tal vez, a eso les quería decir, que hay algunas condiciones que nadie puede poner en tela de juicio o discutir que fueron tenidas especialmente en consideración para celebrar el contrato. Pero hay algunas que puedan hacer específicamente a ese trabajador qué fue lo que ese trabajador tuvo en cuenta o para él era una condición esencial en el trabajo. Entonces, por ejemplo, para una persona que tiene a cargo, que tiene hijos menores y que los chicos van a la escuela en la mañana
y por eso aceptó trabajar 6 horas u 8 horas durante la mañana, el cambio de jornada y cumplir servicios en la tarde, por ejemplo, sería una condición esencial, porque se había organizado familiarmente para ir a trabajar cuando sus hijos estén en la escuela. Entonces, sí, lo que el empleador pretende alterar es la jornada y le cambia de jornada o el horario de prestación de servicios cuando no tiene quien le cuide a sus hijos o cuando tendría que pagar a alguien para que cuide a sus hijos, esto sería un elemento o una condición esencial que ese trabajador en particular tuvo en cuenta al celebrar el contrato. ¿Sí? El lugar de trabajo. El ejemplo que les di era sencillo porque, a ver, no hay mucha diferencia entre cumplir funciones o concurrir a trabajar a Godoy Cruz que al centro. Pero, ¿qué pasa si le dicen te traslado a la sucursal de Malargüe o a la sucursal de La Rioja? Entonces, esto sí sería una condición esencial porque implicaría otros gastos, otra organización familiar o una mudanza, ¿sí? Entonces, esto sí podría alterar este cambio, podríamos considerarlo esencial. Entonces, este punto, así como el siguiente, no tienen que ser considerados en abstracto, sino más bien si afecta especialmente a ese trabajador. ¿Cuál es el otro punto que es infranqueable, que no puede ser alterado? Bueno, que ese cambio afecte intereses materiales o morales del trabajador. ¿Esto qué quiere decir? El de los intereses materiales, bueno, vimos que si se altera, si el cambio de horario implica pagar una niñera o alguien que cuide a los hijos, se está afectando. Va a implicar un gasto de dinero que no tenía contemplado en las condiciones anteriores. Entonces el empleador podría plantear que no puede o que está en desacuerdo en el cambio de funciones por la forma en que esto lo afecta. O algún interés moral del trabajador, ¿sí? Que preste servicios con alguien, por ejemplo, que tiene una enemistad manifiesta. Al gerente de producción lo pasaron a cumplir las funciones en otra categoría de menor que la que estaba prestando, ¿sí? Bueno, o algo que le afecte, pero teniendo en cuenta los intereses de ese empleado en particular. Siempre es importante, porque esta sería una facultad ejercida de forma unilateral por parte del empleador. ¿Qué se recomienda para evitar esto? Porque esta facultad, el ejercicio de esta facultad puede darse a controversias y a veces es causal de despido indirecto. Como vemos acá, el ejercicio ilegítimo de esta facultad por parte del trabajador puede dar lugar al despido indirecto sin causa. O sea, que el trabajador se vea afectado porque el trabajador ha ejercido de forma ilegítima o excediéndose la facultad de alterar o modificar condiciones de trabajo, entonces se da por despedido, sin causa, lo que genera la obligación de indemnizar por parte del trabajador. Entonces, esta es una causal de litigio, ¿sí? De inicio de juicio, bastante importante, ¿sí? Porque el trabajador se da pedido por considerar que el empleador
alteró condiciones, pero extralimitándose de la facultad reconocida por la ley, sino diciendo, argumentando que era arbitrario ese cambio, por el motivo que sea, porque no era razonable, porque alteró una condición esencial para el trabajador, que tuvo especialmente en cuenta al celebrar el contrato, o porque afectó un interés material o moral de él. Entonces, es una causal importante o un motivo de litigio importante. ¿Qué pueden hacer para evitar esto? Intentar que no sea una facultad ejercida unilateralmente por el empleador, sino intentar ponerse de acuerdo con el trabajador para cambio de común acuerdo de las condiciones del trabajo, ¿sí? Una alteración acordada entre el empleado y el empleador de alguna condición del contrato de trabajo. Y vamos de nuevo a cómo debería hacerse para que, porque supónganse que el día de mañana tienen un inconveniente, bueno, y podría traer alguna consecuencia no deseada para el trabajador, que le planteen que eso que en algún momento fue acordado, no lo fue. Entonces, cuando ustedes vayan a alterar, lo ideal sería cuando las partes se pongan de acuerdo, empleador y trabajador, el empleador, para asegurarse de acreditar que esto fue por mutuo acuerdo de las partes, deberían dejar una constancia escrita de que de común acuerdo se ha dispuesto, por ejemplo, el cambio de sucursal, el cambio de horario, ¿sí? Bueno, otra de las facultades, y van viendo cómo vamos, es como bastante lógico el caminito, la de la organización, la dirección, la facultad de control de cómo se ejerce, ya el desenvolvimiento en la facultad reglamentaria de cómo hacer el trabajo, cómo modificarlo o la posibilidad de modificarlo en caso de ser necesario, pero además se le reconoce al empleador una facultad o un poder disciplinario. Esto es para cuando el empleador quiere sancionar o no admitir una conducta, un incumplimiento por parte del trabajador. Entonces, ya sea por no acatar una orden, por no cumplir una orden o por algún otro incumplimiento que haya cometido el empleado. Las sanciones que puede aplicar el trabajador son únicamente las sanciones que la ley de contrato de trabajo admite. Estas son apercibimiento, suspensión o despido con causa. El apercibimiento es simplemente un llamado de atención. Para no pasar desapercibido, para que no pase desapercibido y para que no consentir un determinado incumplimiento del trabajador, pero que no tiene la suficiente entidad, no es lo suficientemente grave como para imponer o aplicar una sanción más grave, como podría ser la suspensión. La suspensión implica que el trabajador no preste servicio, ¿sí? La suspensión es la prestación de servicios. La suspensión puede aplicarse entre 1 a 30 días como máximo por año de suspensión. Por supuesto que implica que el trabajador en esos días de suspensión que tenga como impuesta como sanción, que no implica que no va a cobrar el sueldo. Entonces se le van a descontar de su sueldo aquellos días que no prestó servicio por haber sido suspendido por una cuestión disciplinaria. ¿Y esto por qué? Porque no prestó servicio justamente por una causal imputable al propio trabajador. Y por último está el despido con causa.
y esto es para cuando el incumplimiento es tan grave que no hace posible que continúe el vínculo laboral. ¿Cuáles son los requisitos? Que si bien se le reconoce la facultad disciplinaria, pero fíjense que la ley, igual que en el caso anterior, pone límites. Esto es, primero, la contemporaneidad. Esto quiere decir que la sanción sea contemporánea al hecho o al incumplimiento que se quiere sancionar, que no quiere consentirse. La ley no dice cuándo es contemporáneo, no dice desde el incumplimiento tiene 3 días, 5, 10. ¿Por qué? Porque esto es muy relativo, porque el empleador puede haberse dado cuenta inmediatamente del incumplimiento, por ejemplo, que el trabajador no fue a trabajar sin haber avisado esta circunstancia al empleador, o puede darse cuenta del incumplimiento mucho tiempo después, entonces lo sanciona después, o puede ver quién incumplió, entonces no saber a quién sancionar. Entonces, o un montón de situaciones que pueden darse que hay que considerar para razonablemente entender que la sanción ha sido contemporánea. Si no es contemporánea, si ya pasó mucho tiempo, supongamos, el trabajador faltó sin avisar y el empleador al mes siguiente le impone una sanción por ese incumplimiento, va a ser extemporánea. Y esto tiene la consecuencia de entender que consintió ese incumplimiento, porque si en su momento no lo sancionó, quiere decir que consintió o que para él no era un incumplimiento. Decidió no sancionarlo y esto implica un consentimiento del incumplimiento. Esto se hace para evitar, o este requisito existe justamente para evitar que se sancionen hechos que en su momento fueron consentidos y juntar más antecedentes, más sanciones para justificar un despido. Por supuesto, arbitrario, ¿sí? Porque si esta sanción no cumple con todos los requisitos, es ilegítimo el ejercicio de este derecho. Entonces, acuérdense, uno de los principales deberes, que es el deber de buena fe, de actuar de buena fe. Entonces, la ley no va a proteger esto. Y acá se ve claro también que esta facultad, no solamente la ley dispone de cómo debe ejercerse, sino que también está guiada por el deber de actuar de buena fe. Otro de los requisitos que tiene que cumplir es la proporcionalidad. Esto quiere decir que el hecho cometido tiene que, o se lo puede sancionar con, en proporción, tiene que haber una adecuada proporcionalidad entre el incumplimiento y la sanción impuesta. Entonces, podría el empleado discutir esta sanción por ser desproporcionada, por ser demasiado grave para el incumplimiento cometido. La ley de contrato de trabajo no tiene una tablita que diga para este incumplimiento o para esta acción le corresponde o está habilitado el empleador a aplicar determinada sanción. Porque incluso fíjense que un mismo incumplimiento puede tener distintas sanciones. Por ejemplo, en un mismo empleo incluso. Por ejemplo, un empleado que llega tarde y no avisa, o avisa, pero igualmente llega tarde. La primera vez, nada. La segunda, el empleador tal vez, estamos hablando en un mes, por ejemplo. La segunda vez en el mes, el empleado le aplica un apercibimiento. La tercera, otro apercibimiento. La cuarta le puede imponer un día de suspensión. Supongamos que vuelve a llegar tarde dentro de ese mismo mes.
le podría aplicar 2 días de suspensión y vuelve a llegar 1 o 2 veces más tarde. Entonces, teniendo en cuenta esos antecedentes, que el empleador continuó cometiendo el mismo incumplimiento, haciendo caso omiso del no consentimiento de este incumplimiento por parte del empleador, podría incluso justificar un despido, y más si tuviera otro tipo de sanciones. Pero, si este mismo incumplimiento lo comete otro empleado, pero durante el lapso de 3 años, supongamos, llegadas tarde en 3 años, por supuesto que no va a ser la misma sanción que se le imponga a uno que a otro, aunque sea el mismo incumplimiento. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que depende de un montón de factores y que no hay como una tablita que a determinada acción le corresponde determinada sanción. ¿Queda claro? Sí, profe. Otro límite, ¿sí? Bien. Otro límite es algo que también debe tenerse en cuenta, es que no puede haber duplicación de sanciones. Esto quiere decir que por un mismo incumplimiento, por un hecho, no se puede aplicar más de una sanción. Supongamos, faltan algún elemento de trabajo, faltan materiales con los que trabajaba el trabajador. No se le podría aplicar una sanción de suspensión, por ejemplo, suspensión con aviso de despido, y por esta sanción el empleador decide despedirlo por la acumulación de sanciones que tiene. ¿Se entiende? Porque si no, el mismo hecho lo estoy sancionando 2 veces. Algo muy importante también, y acá ustedes como empleadores, pero también como trabajadores, bien atentos tienen que estar, que la causa de la sanción, o sea, el incumplimiento en el que habría incurrido el trabajador, tiene que estar manifestada, expresada en forma bien clara y con la mayor cantidad de detalles posible. Esto es por 2 motivos, y unido también al elemento que sigue, que es que la comunicación de esta sanción tiene que hacerse por escrito. Están interesadas las 2 partes. Primero, el trabajador, para asegurarse de que la sanción ha sido impuesta correctamente. Entonces, supongamos que el día de mañana el trabajador dice que ese despido con causa, que sería una sanción, ha sido injustificado, que en realidad es injustificado porque él no cometió el incumplimiento que él no cometió ese hecho por el que se lo sancionó, o que no fue tan grave como dijo. Entonces, si el empleador expresa de forma bien clara y con la mayor cantidad de detalles posible, esto hace posible que el empleador pueda luego acreditar que fue sancionado de forma correcta. Por ejemplo, que el hecho existió o que sí lo cometió ese empleado. También pueden agregar si hay testigos o la mayor cantidad de detalles posible. Si la causal del incumplimiento es, por ejemplo, haber golpeado a un superior. Bueno, la mayor cantidad de detalles posible. O si faltaron elementos de trabajo y se lo despidió por injuria grave, por no tener más confianza en ese trabajador. Todos los detalles de los elementos que faltaron, o del elemento que rompió intencionalmente, por ejemplo,
o la sanción de llegar tarde el día que cometió ese incumplimiento, el horario que llegó, si había testigos, todo eso tiene que estar bien detallado. Y a la vez hace posible el derecho de defensa para el empleado, poder cuestionar esta sanción, porque si la sanción es vaga y no tiene detalles, ¿cómo puede defenderse? No puede defenderse el empleado de algo que no está lo suficientemente claro para que él pueda argumentar en contra. Entonces, es muy importante. ¿Y cómo lo expresamos? Bueno, por escrito. Entonces, esta sanción, la que sea, ya sea el apercibimiento, la suspensión o el despido, tienen que ser comunicados al trabajador por escrito. Esta comunicación, para que haya constancia de la recepción, tiene que ser firmada por el trabajador. Podría ocurrir, y si hay testigos, también sugiero que también los hagan firmar, sobre todo cuando vean que es un vínculo medio conflictivo. Lo que abunda no daña, porque el día de mañana también esos testigos podrán ser testigos en un eventual juicio. Si se negara a firmar la sanción el empleado, lo que pueden hacer es buscar testigos de que sean testigos que el empleado se niega a firmar y consignan eso en la comunicación, que se le comunicó verbalmente al empleado que se negó a firmar y que los testigos firmen ahí, por supuesto, una descripción, una identificación bien completa de estos testigos. Otra sugerencia también, que estos testigos no sean empleados, sino intentar que sean, no sé, el guardia de seguridad, que no es empleado de ustedes, el vecino, alguien que pasaba, pero no que sea empleado, porque el día de mañana, a ver, el testimonio de un empleado, de ese empleador, puede verse comprometida su libertad, puede no estar declarando con determinada libertad porque sigue siendo empleador sigue siendo empleado de ese empleador, o podría ni siquiera querer ir a atestiguar porque ya no trabaja más con el empleador, o supongamos que también tuvo otro conflicto laboral con el empleador. Entonces, por eso la sugerencia de una persona ajena que no sea un empleado, el testigo. Otra forma de comunicar podría ser mediante carta documento o por una actuación notarial, cuando ya sea más complicado, por ejemplo, un despido, la comunicación del despido. Si no quiere notificarse el empleado, bueno, sugiero que como es grave y las consecuencias que pueda traer, mandar una carta documento. He visto casos incluso que el empleado no quiere abrirle la puerta, como ya lo sabe, a esto, al despido, o se lo huele, no quiere abrirle la puerta al correo. Entonces, el señor del correo no puede entregar la carta documento, porque debe recibirla personalmente esa persona. Así que si es necesario contratar los servicios de un escribano, bueno, tendrán que hacerlo, pero para evitar el día de mañana una consecuencia no deseada, ¿sí? Porque hasta tanto la sanción no esté comunicada, no es válida. O sea, hasta tanto el despido, la suspensión o el apercibimiento no haya sido comunicada, no es válido. Pero por supuesto, la que trae consecuencias más graves es el despido, ¿sí? Bueno, ya estamos en hora, chicos, así que vamos a seguir la clase que viene. ¿Tienen alguna duda? No. Por lo menos No, profe. sentarse nomás. Bueno, seguimos entonces la clase que viene. Ok. Perfecto, profe. Gracias. Chao, profe. Muchas gracias. Chao. Gracias, profe. Chao, que tengan buena semana. Chao, profe. Yo